Autoridades, señoras y señores, muy buenas tardes. Hoy vamos a dar un paso adelante en la apuesta de Aragón por la sostenibilidad. Es un pilar fundamental en las empresas que ya saben que cada vez son más conscientes de esa necesidad de introducir sistemas de producción y fabricar productos más sostenibles. Les decía que vamos a dar un paso adelante con esta puesta en marcha de un plan que pretende impulsar el conocimiento y la implantación de los objetivos de desarrollo sostenible dentro de lo que es el marco de la Agenda 2030. El acuerdo que vamos a firmar aquí esta tarde se llama Empresas de Aragón Global Goals Local Business. Es una iniciativa dentro de lo que es el Plan de Responsabilidad Social de Aragón que les vamos a contar en el siguiente vídeo. Una organización sostenible es aquella que va más allá de las exigencias legales, que aplica la transparencia en su gestión y que integra, de forma voluntaria, iniciativas y prácticas responsables con un claro compromiso ético, social y medioambiental. El Gobierno de Aragón, conjuntamente con los agentes sociales, fomenta la responsabilidad social, impulsando su implantación en autónomos y autónomas, pymes, grandes empresas y entidades de carácter no lucrativo. El plan acompaña en un proceso guiado desde el inicio con la difusión y sensibilización, el diagnóstico de la gestión, pasando por el compromiso con el código ético e informe técnico y la exposición pública hasta la posterior validación y concesión del sello socialmente responsable. Con el premio a las buenas prácticas se reconoce a las organizaciones referentes y que hacen un efecto demostración de Aragón hacia el mundo. Además, con el sello RSA Plus se da un salto hacia adelante en la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, la igualdad entre todas las personas, primando las mismas oportunidades y el principio de no discriminación, la implicación con el voluntariado corporativo y la colaboración estable con ONGs, y la promoción de la cultura en Aragón, impulsando la relación de la empresa con su entorno más cercano. Aragón se compromete con la sostenibilidad a través de la implantación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Con personas que desarrollen su potencial con dignidad e igualdad. Con una gestión sostenible de los recursos naturales. Con un proceso económico, social y tecnológico sostenible. Con unas sociedades más pacíficas, justas e inclusivas. Y con alianzas en las que colaboren todas las partes interesadas. Este es el objetivo desde Aragón para hacer entre todos un mundo mejor. Ya lo han escuchado, ese es el objetivo que tenemos en Aragón, hacer un mundo mejor, y precisamente de eso y mucho más vamos a hablar a lo largo de esta tarde en una jornada en la que vamos a contar también con distintos puntos de vista. Pero para inaugurarla vamos a invitar a que suba a este escenario, esa bienvenida oficial, al vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga. Adelante. Bien, buenas tardes a todos. Querido presidente del Gobierno de Aragón, presidente de las Cortes, delegada del Gobierno, consejera, presidente de la Diputación de Zaragoza, distinguidos miembros que habéis venido de la Red Española, presidente y directora general del Pacto Mundial, secretarios generales técnicos, directores generales, diputados, diputadas, entidades diversas, ponentes, buenas tardes a todos. Produce cierta emoción sincera compartir este primer acto del Gobierno con todos ustedes en esta tarde. Compartir el acto también con el presidente de nuestro Gobierno, un acto que consolida un proceso importante que se inició hace unos años. Hoy van a ver que hacemos público ese compromiso, no solo del Gobierno, sino de las entidades sociales, la universidad, los agentes económicos y sociales, y creo que de muchos aragoneses, casi todos los aragoneses, ese compromiso con la sostenibilidad para combinar
ese cuidado del territorio y de las personas, de los aragoneses, y también el crecimiento económico de nuestras empresas, fundamental para ganar el futuro. Decía que produce cierta emoción porque hace 17 años, en Aragón, en un gobierno de Aragón, ya se pensó en estas cuestiones que nacieron con el título de responsabilidad social corporativa, quiero recordarlo, y una orden de aquel año, del año 2012, comenzando mi andadura también en el Gobierno como consejero de Industria, y la creación de aquel premio de responsabilidad social con la inestimable colaboración, implicación de los agentes económicos y sociales, de la universidad, de otras entidades que están aquí presentes como ECODES, Intermonosfan y otras entidades, creo que se inició un camino que afortunadamente ha sido ya sin retorno, consolidando o ambicionando ese liderazgo. Además, hace 4 años el Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragón de Fomento, aquí está su director gerente, inició un refuerzo a esa línea con la responsabilidad social de Aragón, donde más de 1000 empresas están adheridas y que más de 700 van a recibir este sello, consolidando, como digo, un liderazgo inestimable en las cuestiones relacionadas con la responsabilidad social. Pero hoy damos un paso más. Ya en el 2017 el Gobierno selló un pacto con la Red Española del Pacto Mundial, la Red Española del Pacto Mundial, en el sentido, como digo, de avanzar con los objetivos de la Agenda 2030 y, como no, los objetivos de desarrollo sostenible del Pacto de Naciones Unidas. ¿Por qué? Pues porque en Aragón, afortunadamente, contamos con un músculo empresarial comprometido, aquí magníficamente representado, con unos agentes sociales volcados en el progreso de nuestra comunidad, que han demostrado a lo largo de estos años un compromiso que ha permitido los periodos de mayor paz social en esta comunidad autónoma mediante a esa interrelación gobierno-agentes económicos y sociales. Unos compañeros de viaje como la Universidad de Zaragoza, que siempre ha estado a la vanguardia de la formación al alto nivel, introduciendo los conceptos de responsabilidad social. Y también otros compañeros de viaje fundamentales, como algunas empresas que van a escuchar, y tenemos la suerte en esta tierra de tener como referencia también a una empresaria que está en la Comisión Ejecutiva del Pacto Mundial de la ONU en Nueva York. Un Gobierno de Aragón comprometido con la Agenda 2030 en la Estrategia del Desarrollo Sostenible, un tejido empresarial involucrado con la sostenibilidad y familiarizado con esa Agenda 2030, una dinámica de colaboración empresarial consolidada y cimentada entre los agentes económicos y sociales y socios de la Red Española del Pacto Mundial a nivel nacional, internacional y local, que constituyen el verdadero tejido sobre el que se apoya esta iniciativa. Aragonesas y aragoneses, como el vicepresidente de la Red Española del Pacto Mundial, que nos acompaña, Víctor Viñuales, pioneros, una fundación pionera en Aragón con las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, y, como les he dicho, una empresaria aragonesa de referencia, Clara Arpa. También quiero destacar la presencia del presidente de la Red Española del Pacto Mundial, una organización de referencia, y la directora general. Les vamos a presentar un plan que lo van a entender enseguida: Global Goals, Local Business. Y hoy queremos arrancar este nuevo proceso hacia una comunidad líder en los objetivos de desarrollo sostenible. Gracias por su atención y buenas tardes.